Hola, este tercer vídeo está dedicado a la tutela institucional y judicial prevista en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Empezaremos por la tutela institucional. La tutela institucional está desarrollada en el título tercero de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género y en ella se prevén varias instituciones que ahora analizaremos. En el artículo 29 se prevé la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Entre sus funciones se encuentran la de formular políticas públicas que después serán desarrolladas por el Gobierno y la de coordinar e impulsar las acciones en esta materia en colaboración con las administraciones. El artículo 30 prevé la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que además de ser el competente para el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional y elaboración de propuestas en el ámbito de la violencia de género, es también el encargado de realizar un informe anual sobre la evolución de la violencia de género. En este informe se mencionarán los tipos penales aplicados y también la efectividad de las medidas de protección aplicadas a las víctimas de violencia de género. Todavía en el ámbito de la tutela institucional cabe mencionar las unidades especializadas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los planes de colaboración y los protocolos de actuación forenses. Pasamos ahora al ámbito de la tutela judicial. En los artículos 61 a 69 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género se establecen determinadas medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas de violencia de género. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo, la orden de protección o las medidas de alejamiento o suspensión del régimen de comunicaciones. Además de garantizar un régimen de garantías en la imposición de estas medidas, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género garantiza el mantenimiento de estas medidas tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de eventuales recursos. En el ámbito de la tutela judicial, el título quinto de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género prevé la creación de dos figuras importantes, dos instituciones importantes. Por un lado, los juzgados de violencia sobre la mujer y, por otro, el fiscal contra la violencia sobre la mujer. Empezaremos por los juzgados de violencia sobre la mujer. Desde el punto de vista de la competencia objetiva, estos juzgados son competentes para conocer de asuntos tanto penales como civiles. Y esto es así para ofrecer una protección integral a la víctima de violencia de género, porque un solo juez será el responsable de conocer de todos los asuntos relativos a esta víctima. Desde el punto de vista de la competencia funcional, los juzgados de violencia sobre la mujer son un órgano de instrucción con la excepción del enjuiciamiento de determinadas faltas. El artículo 44 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, por el cual se modifica el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece cuáles son las competencias penales y civiles que tienen los juzgados de violencia de género. En el orden penal, los juzgados de violencia sobre la mujer serán competentes, en primer lugar, para conocer de la instrucción de los procesos por delitos contra la persona, contra los derechos y deberes familiares o delitos cometidos con violencia o intimidación, siempre que sean cometidos contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al agresor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Y este juzgado también conocerá de este tipo de delitos cuando sean cometidos contra los descendientes propios o de la esposa o conviviente o sobre los menores incapaces que de alguna manera estén vinculados al agresor. Esto será así cuando también se haya producido un acto de violencia de género. En segundo lugar, en el orden penal,
los juzgados de violencia sobre la mujer serán competentes de la instrucción de los procesos por delitos contra los deberes y derechos familiares, cuando la víctima sea una de las personas mencionadas en la letra A. En tercer lugar, también serán los competentes para adoptar las órdenes de protección a las víctimas. Y en cuarto y último lugar, los juzgados de violencia sobre la mujer también conocerán y enjuiciarán determinadas faltas cuando la víctima sea una de las personas señaladas en la letra A. Como he mencionado, los juzgados de violencia sobre la mujer tienen también competencias en el ámbito civil y el artículo 44.2 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género establece cuáles son estas competencias civiles. Entre estas competencias civiles se encuentran las de los asuntos relativos a la filiación, maternidad y paternidad y el resto de asuntos previstos en el artículo 44.2 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género. Pero la asunción de estas competencias en el orden civil no es automática, sino que deben constatarse simultáneamente la existencia de 4 presupuestos previstos en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género. En primer lugar, es necesario que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias señaladas en el artículo 44.2. En segundo lugar, es necesario que una de las partes del proceso civil sea víctima de algún acto de violencia de género. En tercer lugar, es necesario que una de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario de un acto de violencia de género. Y, por último, es también necesario que se hayan iniciado actuaciones penales por delito o falta de violencia de género o que se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. Si bien desde el ámbito internacional se ha insistido en la necesidad de la especialización de los juzgados que se ocupan de la violencia doméstica, la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer generó varias críticas, sobre todo desde el sector de aquellas personas que creen que este tipo de competencias deben residir en los juzgados de familia, porque entienden que los juzgados de violencia sobre la mujer generan cierto confusionismo competencial y cierto solapamiento entre jurisdicciones. En cualquier caso, es fundamental para el tratamiento y para la persecución adecuada de los hechos constitutivos de violencia de género, es muy importante que se fomenten, que se potencien los puntos de ayuda e información y que se fomente la presentación de denuncias. El cuadro que es ahora visible en pantalla muestra la evolución de las denuncias desde el año 2002. Para terminar con la tutela judicial y con este tercer episodio, debemos referirnos a los fiscales contra la violencia de género. La Ley Orgánica contra la Violencia de Género creó esta figura para que interviniera en los procesos penales relacionados con la violencia de género y de especial trascendencia, y también para intervenir por delegación del fiscal general en los procesos civiles relacionados con la violencia de género. Estos fiscales son los encargados de supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra la violencia sobre la mujer y de coordinar la actuación de las diferentes fiscalías especializadas. Y con esto hemos terminado el tercer episodio, el tercer vídeo de este tercer módulo. Muchas gracias.